Este, y vamos a agrandar esto. ¿Ven todos la presentación ahí? ¿Se ve bien? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, contraste de hipótesis. Esto es en lo que se basan muchas ciencias, no solo la nuestra. En economía, en medicina, en agronomía. Es más, les diría que nosotros no somos no es lo que más usamos de la estadística, pero no nos vendría mal usarlo porque muchas veces se toman decisiones equivocadas por no hacer este tipo de pruebas. Es el fundamento científico en la toma de decisiones. O sea, es decir, cuando yo hago un experimento, por eso se llama, esto es lo que da el pie o la base del diseño experimental, cuando uno diseña un experimento, generalmente empieza por contrastes de hipótesis, de lo más básico, y sirve para probar una media contra un parámetro, dos medias y demás. ¿Por qué es tan importante? Y porque generalmente ustedes habrán escuchado hablar del famoso testigo. Y no es el testigo falso. Este es el testigo, es decir, cuando uno prueba cualquier cosa que desconoce, quiere ensayar a ver qué pasa, generalmente hace una prueba de hipótesis contra un testigo. El testigo puede ya ser un parámetro o puede ser otra muestra. Entonces, si yo por ejemplo, en un vivero quiero probar si un fertilizante es efectivo o no es efectivo, ¿qué hago? Tomo un cantero de muestra que tenga las mismas condiciones que otro, a uno le aplico fertilizante y al otro no. Y comparo los resultados. Si las muestras son iguales, ¿qué quiere decir? La media muestral de las dos, del testigo y de la muestra del ensayo es igual. ¿Qué significa? Que el experimento... ¿Qué? No, sí, que no hizo nada. Exacto, no hizo nada. O sea, no sirve, no funciona. Y acá empiezan varias conjeturas. Puede ser mejor, puede ser igual o puede ser peor. Entonces hay que ver si es mejor, porque que sea distinto no necesariamente quiere decir que sea mejor. Por ahí es distinto, pero es distinto quiere decir que, qué sé yo, el fertilizante retrasó el crecimiento y la media sin fertilizante está mejor que con fertilizante. Entonces, es distinto, pero no necesariamente es mejor. ¿Entienden ese concepto? Entonces, ahí hay que tener cuidado cómo se plantea la hipótesis. Que sea distinto no necesariamente implica que sea mejor. Bien, dicho estas consideraciones generales, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El peso de los plantines de una especie forestal almacenado a temperatura y humedad relativa a ambientes obtenidos a los 20 días desde la germinación es en promedio 50. O sea, tengo un promedio, es una media. O sea, nosotros ahora vamos a verter hipótesis basadas en el estadístico de la T de Student, con lo cual el estadístico generalmente compara medias. Entonces, me dice, una media es 50. Se supone que la ventilación forzada del ambiente aumentaría el vigor de los plantines y esto se reflejaría en un aumento de peso. Ok, bien. Entonces, se supone, esa es la hipótesis científica, ¿vale? O sea, la hipótesis, perdón, técnica. Tengo que hacer la hipótesis científica de eso. Bien. ¿La idea qué es? La ventilación forzada aumentaría el vigor, la hipótesis científica. La estadística, la hipótesis estadística nos brinda herramientas para establecer si eso es real o no y tomar una decisión. Entonces, ahí tengo que traducirlo a términos estadísticos, todo esto para sacar una conclusión y no decir, y más o menos.
Entonces, bajo condiciones ambientales de almacenaje, o sea, acá tenemos un parámetro, ¿no es cierto?, que conocido, la medida es mu, y es igual a 50. ¿Tá? ¿Cómo podría ser el valor de mu bajo otra condición? Cambiamos la condición y nos planteamos la hipótesis. Entonces, ¿cómo podría ser? Y acá vienen varias... Uy. ¿Por qué no sale cortado esto? Bueno, entonces, no me sale la parte de arriba. A ver, esperen un segundo, que no quiero hacer macana, porque si no, después... Bueno, no hay caso. Bien, tengo que plantear una hipótesis ahora. Y la hipótesis acá, ustedes ya vieron algunas hipótesis, ¿no es cierto? Hay relación entre filas y columnas, qué sé yo. No sé, la variable X sigue la distribución de Poisson. Ustedes ya se plantearon algunas hipótesis. Y acá no es muy distinto, nada más que acá es sobre la media. O sea, yo digo, mu es igual a 50. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula y la alternativa? Mu es igual a 50 versus mu sub 1. Mu es distinto de 50. Y acá tengo que tener una observación que sea diferente, lo que decíamos antes, no quiere decir ni que sea ni mayor o menor, es distinta, tanto sea mayor o menor. También podría plantear mu sub 0, ¿sí? Mu es mayor a 50. O mu sub 1, mu es menor a 50. ¿Tá? También podría plantear la inversa. Fíjense que siempre involucra un signo igual, o mayor, o menor, o igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no me quedaría 50 no comprendido dentro de las dos hipótesis. Si no estuvieras igual, no puede estar en las dos partes el igual, tiene que estar o en una o en la otra, pero si no estuviera el igual sería mayor y menor solamente, cuando es 50 no sé qué hacer. Entonces, planteada la hipótesis, tengo que analizar, bueno, ¿cuál tomo? ¿Por qué es importante? Porque esto me define el tipo de prueba que voy a hacer, si es a una cola o a dos colas, ¿no es cierto? ¿Y qué es importante esto? Y lo primero que es importante, por ejemplo, es que el error, si es una cola, no es lo mismo el 5% en una sola cola que el 2,5% de cada lado, por ejemplo. Entonces tengo que analizar este tema. Planteo la hipótesis nula, planteo la hipótesis alternativa. 50 era el parámetro que yo tenía del peso. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Que sea mayor. O sea, a mí me interesaba saber si la ventilación forzada era posible que aumentara el rendimiento. O sea, que la media sería mayor a 50 si aumenta el rendimiento. Entonces, son proposiciones sobre uno o más parámetros de la distribución de una variable aleatoria. Bien. Entonces, ¿cómo hago esto? Planteo la hipótesis. Bien, ¿y de ahora qué hago? Yo tengo el problema, digamos, la hipótesis científica. La hipótesis científica o técnica me establece ciertas condiciones. Planteo la hipótesis estadística. Ahora lo llevo a términos de números que yo pueda analizar mediante estadísticos. ¿Sí? Yo siempre acuérdense que para la estadística paramétrica voy a necesitar un valor de una media y un valor de una varianza o un desvío, con un tamaño de muestra. ¿Tá? Entonces, cuando tengo los elementos, o me planteo los elementos, así, ¿cuántos plantines voy a medir? Tengo n. Acá tengo n. ¿Tá? Estimo la media y la varianza y las obtengo. Estimo la media y la varianza de la muestra y con esto ya puedo arrancar porque teniendo n y teniendo
X raya y S, ya puedo plantear la prueba de hipótesis. O sea, tengo los elementos para plantearla. Entonces, ahora tengo que tener en claro que sea concordante. Bien, en este caso se supone que ese valor de 50 era, perdón, de 50 era valor, parámetro, un conocido, ¿no es cierto? Por lo tanto, podría llegar a plantearse la posibilidad de usar una Z o usar una T. ¿Qué cambia? Que este valor, acá uno es desconocido y el otro es conocido. Acá es conocido y acá es estimado. Entonces me hace la diferencia. ¿Ok? En general, nosotros como no lo tenemos, la varianza, tenemos una media conocida, pero no tenemos la varianza, vamos a usar la T, porque tenemos datos de una varianza, acá dice desconocida, está calculada a partir de una muestra. Entonces, a partir de 25 datos, esto es n, ¿sí? ¿Esto qué es? La varianza, o sea, la varianza de x. ¿Esto qué es? El valor de mu, ¿sí? El valor que sería conocido, 50, y este es el valor obtenido del experimento. O sea, en el experimento yo obtengo un valor y espero que sea superior al parámetro, pero que sea significativamente superior. Entonces hay que ponerlo a prueba. Bien. Entonces sabemos que T se distribuye con una T con parámetros grados de libertad, en este caso va a ser que 24, porque es n-1 y tenía 25 muestras. Y digo, ¿cómo se distribuye? Bajo la hipótesis nula, es decir, bueno, la media es mu, o sea, en este caso, 0, perdón, en este caso es la distribución de T, si fuera de esa variable la media sería 50. Entonces, ¿cómo decido esto? Si 53 está dentro del intervalo o no, sería la pregunta. Entonces, ¿acepto o rechazo la hipótesis nula? Entonces, se fija un nivel de significación a priori, antes de hacer la prueba, y se puede establecer que sea alfa 005, o sea, ¿qué es alfa 005? Es 95% de probabilidad o 99% de probabilidad. Bien. Entonces lo fijamos a priori, porque esto, si uno lo hace después, se ve tentado a cambiarlo si no le gusta. Es verdad esto. Yo no les voy a dar ahora ejemplo de eso, porque los voy a confundir, pero sí, uno lo fija antes. Dice, voy a trabajar con el 95, me quedo contento. O no, quiero mucha precisión, entonces voy a trabajar con el 99. Eso lo tengo que definir antes de empezar a hacer los números. De acuerdo a las hipótesis planteadas, a nivel de distribución se determinan los valores estadísticos. O sea, tengo que calcular el estadístico y saber qué hago, si rechazo o si acepto. O sea, si estoy en zona de rechazo o de aceptación. Entonces, mu menor o igual a 50 es H0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si mu es igual o menor a 50, ¿qué pasó? La ventilación forzada no hizo efecto. ¿Sí? Si mu es mayor, ¿sí?, a 50, ¿sí?, ¿qué quiere decir? La ventilación forzada sí tuvo efecto, porque la media calculada fue superior a la media esperada. Entonces, tengo la zona de aceptación y la zona de rechazo. En este caso es un contraste unilateral, porque yo para el otro lado, si mu es mucho menor que 50, no hice ninguna hipótesis. Entonces, la probabilidad está acumulada sobre la cola derecha. ¿Qué quiere decir? Que la hipótesis nula establece que esto acepta, es la zona de aceptar H0, y esta es la zona de rechazo de H0. ¿Está? En la variable. ¿Está? Entonces digo, este es el punto crítico. Hay un punto a partir del cual yo rechazo la hipótesis nula. Antes de ese punto la acepto. Para el otro lado no digo nada porque el contraste es unilateral derecho solamente.
Esto está más lindo que lo que les mostré yo recién. Entonces tengo que buscar cuál es ese valor del punto crítico a partir del cual yo voy a aceptar o rechazar. Entonces, acá sería, acepto H0 y acá rechazo. O acepto H1, ¿no? Bien, hay un punto crítico acá. Es decir, ¿cómo determino yo este valor? Ese valor es fácil. Ese valor, ¿por qué es fácil? El valor me lo da el valor de t, ¿sí?, para 24 grados de libertad con 0,05. Ese es el valor de tabla. Es decir, para t, para un estadístico t, a partir de 1,71 rechazo H0. Hasta 1,71 acepto H0. Ahora, ¿cuál es el valor de los datos que yo tengo? Entonces tengo que calcular el estadístico de prueba. Entonces, el estadístico de prueba reemplazo 53, es el valor observado, 50 era la media teórica, o sea, mu. Acá tenía que 4 es el desvío, por lo tanto 16 es la varianza, 25 era el tamaño muestral, y empiezo las cuentas a calcular y a simplificar. O sea, la raíz de 4 de 16 es 4, la raíz de 25 es 5, arriba me queda 53, menos 50 es 3. Acá el signo es importante y el lado del parámetro, acuérdense que siempre va a la derecha, porque si cambio el signo puedo interpretar todo al revés. Y me queda todo este chorizo, o sea, 3 por 5, 15, este va acá, y sobre 4, y eso da 3,75. Dado que 3,75 supera el punto crítico de 1,71, se rechaza la hipótesis nula. Visto acá, es decir, acá me dio, ¿sí?, un valor de 3,75 que está por acá. Entonces se rechaza H0. ¿Qué quiere decir que se rechaza H0? Si se rechaza H0, volvemos a rebobinamos atrás la hipótesis que se había planteado, se rechaza este H0, se acepta H1. ¿Qué quiere decir? Que mu es muy superior a 50. O sea, efectivamente la ventilación forzada tuvo efecto en este experimento porque la media 53 es significativamente superior a 50, hablando en términos estadísticos. Entonces, rebobinando, planteo las hipótesis, planteo el nivel de significancia, digo con qué valor de t me quiero manejar, busco el punto crítico en tabla, lo determino, digo en este caso, digo al 95% es 1,71, planteo las hipótesis y me fijo si acepto o rechazo las hipótesis planteadas. Simple, sencillo y efectivo. Entonces, es importante respetar los procedimientos. Acuérdense que las hipótesis se plantean siempre sobre los parámetros, o sea, en este caso es mu, en mu es igual a 50, ese es un parámetro. Se utiliza un X raya, en este caso es 53, que surge de un muestreo. No se conoce la varianza, por lo tanto se estima a partir del muestreo y se calcula el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es significativamente superior al punto crítico, con lo cual, como es una prueba unilateral derecha y es superior, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, al final de todo esto, no se olviden de escribir esto. ¿Está? Porque si no escribo eso, digo se rechaza y no digo qué pasa, nadie entiende nada. Es muy importante concluir qué significa el rechazo de H0. Entonces acá dice que el rechazo de H0 conduce a proponer el uso de ventilación forzada para el almacenamiento de semillas.
¿tá? Porque la gente que lo interprete, lo único que va a entender es esto. Probablemente de estadística no entienda ni le importe nada. Pero sí va a entender, si yo le escribo, qué significa la prueba que yo hice. ¿Tá? Bien. Entonces, mecánicamente en las pruebas estadísticas de hipótesis, ¿sí? Se plantean las hipótesis, se elige el estadístico de prueba, se fija el nivel de significación, se determinan las zonas de rechazo y no rechazo de H0 y se procede. ¿Qué es importante? ¿Sí? Es importante interpretar porque la probabilidad no es igual. ¿Sí? Si yo tengo una probabilidad, ¿sí?, mayor que, esta es la zona de rechazo. Si yo tengo igual o distinto que, estas dos, ¿sí?, son esta y esta, son las zonas de rechazo. Y si tengo menor que, ¿sí?, esta es la zona de rechazo. O sea, en función de cómo se plantean estas hipótesis, las probabilidades y las zonas de rechazo son distintas, por eso es importante dibujarlo. ¿Tá? Fíjense, ¿sí?, que cuando la hipótesis contiene solamente el signo igual, ¿sí?, este signo igual acá, o distinto que, es una prueba siempre bilateral, ¿sí?, porque es igual o distinto, no importa si mayor o menor. ¿Tá? Entonces, esto siempre reparte es alfa sobre 2. Y estas es 1 menos alfa. Estas dos. Y este es 1 menos alfa sobre 2. O sea, acá se reparte la probabilidad del error a dos colas en la bilateral, ¿sí?, y en la unilateral se acumula en una sola cola. Esto es importante como lo interpreto, para buscar el valor. Porque yo dije, sí, trabajé al 95%, pero si la prueba era unilateral, es el 95%, pero si era bilateral, es el 97.5%. No es lo mismo. ¿Tá? Entonces es muy importante cómo se plantea. ¿Cómo se plantea? No depende de la estadística. Todos estos planteos son válidos. Todos estos planteos, ¿sí?, son válidos. ¿Tá? No hay ninguno que esté mal. El tema es qué es lo que yo quiero demostrar y dónde quiero, o sea, qué probabilidad quiero utilizar. Porque todos estos planteos son correctos, según el problema con el cual yo estoy lidiando. ¿Tá? ¿Sería correcto decir menor o igual a 50 si yo estoy planteándome que la ventilación forzada mejoraría? Y no tiene mucho sentido que yo plantee una hipótesis al revés, ¿no es cierto? O sea, yo en realidad quiero probar si es mayor que, si es menor no me interesa por qué es menor. Si yo le apliqué ventilación forzada y disminuyó el rendimiento en vez de aumentar, ya está, listo, no sé qué pasa, pero no lo aumenta. Muchas veces puede ser que yo diga, no, el parámetro es este, yo, bueno, rechazo por arriba o por abajo, o sea, no me interesa si lo aumentó o lo disminuyó, es distinto, ¿qué? Listo. Pero acá lo importante de rescatar de este cuadro es que bilateral, unilateral izquierdo, unilateral derecho, en función de estos signos, en función de estos signos. Y acuérdense, perdón, acá estoy así. Y acuérdense que siempre tiene que estar comprendido todo. En algún lado tiene que estar mayor o igual que o menor o igual que, pero no en los dos lados. Si no, si me sale igual que 50 no sé dónde meterlo. Eso es muy importante. Bueno, en el contraste bilateral vemos que acá tenemos el alfa es alfa sobre 2, o sea, la probabilidad no es la misma que en la zona unilateral. O sea, la zona de rechazo se divide en dos y tengo dos puntos críticos. Generalmente sabemos que la distribución de t es simétrica, por lo tanto, el punto crítico 1 y el punto crítico 2 es el mismo número con distinto signo, nada más. No es que sea diferente, ¿tá? Simplemente es el valor de rechazo por arriba o por abajo. Si es importante el signo más o menos.
A ver si rechacé por arriba o por abajo, o si acepté por arriba o por abajo. En las zonas, en las hipótesis unilaterales, izquierdo, o sea, unilateral izquierdo sería este lado, porque se dice de este lado es el punto crítico de rechazo, me establece que la zona de rechazo sería H1 y esto sería H0. Entonces digo, acá acepto hacia arriba, rechazo hacia abajo. Esto podría ser, qué sé yo, un tema de decir, no sé, ¿qué dieta hace que la gente pese menos? Entonces yo tengo una media estipulada a priori del ensayo y después tengo un valor, qué sé yo, 3 meses de dieta después. O sea, yo esperaría que la dieta hiciera que, si la dieta tuvo efecto, yo acepte H1, o sea, rechace H0, y si no tuvo efecto, H0 sea verdadero, porque se mantuvo en el peso, todo lo que comió no adelgazó, por ejemplo. Este es el ejemplo que vimos recién, ¿no es cierto? Plantear la hipótesis unilateral derecha, o sea, la zona de rechazo está arriba del punto crítico. Bien, entonces, repetimos de vuelta, esto es sobre los parámetros, ¿sí? En este caso es mu. Mu es igual a tanto, mu es igual a, un mu es mayor que, mu es menor que. Se simboliza con H0, la hipótesis alternativa se simboliza con H1 y se plantea sobre los parámetros, no sobre ¿qué sería el estimador de mu, X raya. No se plantea la hipótesis sobre X raya. Bien, siempre estamos sujetos a cometer errores, pero ¿qué pasa? Hay dos tipos de errores, ¿sí? Uno sería rechazar H0, ¿sí? Es correcto si H0 es falsa, pero es incorrecto si H0 fuera verdadera. Y esto es posible, hay un error, porque yo estoy admitiendo un 5%, eso es alfa, ¿no es cierto? El error de tipo... perdón. Bueno, y el otro error sería, ¿qué cosa? O sea, es correcto, se rechaza H0. Si es correcto que se rechace, está bien. Ahora, si es incorrecto, cometí un error, ¿no? Se acepta H0, ¿es correcto? Si es verdadero, pero si era falsa, también cometí un error. O sea, tengo dos errores distintos. El error de tipo 1 se lo denomina alfa y es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, esa colita, ¿no es cierto? De ahí que yo dibujo, digo, esto es alfa o alfa sobre 2, es la posibilidad de cometer un error. Esa colita ahí, a partir del punto crítico para arriba hay un error, etcétera, pues están los dos lados, un solo lado, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La hipótesis nula es cierta y se rechaza erróneamente. O sea, ¿qué quiere decir? Mu estaba acá, ¿sí? Pero era zona de rechazo, pero mu pertenece a esta población. Entonces ahí tengo una probabilidad de rechazar cuando en realidad debería haberla aceptado. El error de tipo 2 es al revés, y este es más difícil de entender, no es tan directo, y se lo denomina como beta. Y la hipótesis nula es falsa y no se rechaza. Esto es más complicado. El error de tipo 2, hay dos cosas que lo manejan. El nivel de significación, que le da potencia, se llama la prueba, y el tamaño muestral, nada más. El otro lo estipulamos. El error de tipo 2, sería esto, error, que sería aceptar H0 cuando en realidad la tendría que haber rechazado. Esto, nada, sepan que existe, no lo vamos a utilizar, pero quiero que entiendan el concepto, es que con alfa no tenemos todos los errores controlados. Hay un error subyacente que ahora vamos a ver en qué influye, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante? Esperen un segundo, que tengo que abrir la otra presentación.
Bueno, inferencia basada en dos muestras. Este es un caso muy común de todo esto que venimos hablando. Vamos a hacer 10-15 minutos más hoy, vamos a cortar acá porque después quiero que hagamos ejercicios antes de seguir, pero vamos a introducir esto basado en dos muestras porque es importante, porque, digamos, para no perder el hilo. O sea, hasta acá vimos tres hipótesis sobre un parámetro. Decíamos, ¿puede valer 50 o puede valer otro valor, mayor, menor, etcétera? También tenemos la posibilidad de plantearnos pruebas sobre dos muestras, ¿tá? Con dos estimadores. O sea, yo tomo, por ejemplo, un fertilizante y otro fertilizante, y agarro y lo aplico en un cantero y en otro. Y digo, bueno, tengo un promedio de altura obtenido a partir de un cantero y un promedio de altura obtenido a partir del otro cantero. La pregunta es, ¿son iguales o son distintos? Y entonces ya no tengo un parámetro, acá tengo dos muestras. El tema es que si las muestras son iguales, no hay diferencia entre los tratamientos que aplique. Esto es muy común aplicarlo contra un testigo en realidad, o sea, una de las muestras es testigo. Como no tengo datos del parámetro, yo no sé si es 50, qué sé yo cuánto es, pero lo que sea, y además, en realidad es más sano, porque los parámetros estos a veces teóricos le pifian. En lo que viene escrito en el bidón del fertilizante o del herbicida o de lo que sea, a veces es relativo. ¿Por qué es relativo? Y porque en Junín con la temperatura no está probado en las mismas condiciones que se hizo en fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es mejor para ver si un fertilizante funciona? ¿El parámetro que me marca el bidón o hacer una prueba de un testigo contra una muestra? Entonces, al testigo se lo denomina también una muestra. Entonces tengo dos muestras, pero una es sin tratamiento y la otra es con tratamiento, por ejemplo. Entonces aplico fertilizante y tomo un testigo. Entonces las condiciones ambientales, de suelo, de origen de semilla, etcétera, 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 están controladas. Es un experimento donde controlo las variables, no se me escapa una. No es que una vino de Japón, el fertilizante, y sí, pero allá la tierra es distinta, y sí, pero allá el riego es diferente, la alcalinidad del agua es distinta. No. Entonces, yo todo eso lo uniformo, ¿tá? Y solamente mido la diferencia que se la adjudico al tratamiento, ¿tá? Esas covariables están todas anuladas si yo parto el cantero en dos, del mismo origen, del mismo suelo, del mismo riego, etcétera, 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 y solamente mido el efecto del tratamiento que aplique. Entonces, es muy común esto, inferencia basada en dos muestras, es muy común. ¿Por qué? Porque quiero probar si algo sirve o no sirve. Esto, yo por ahí hablo mucho del cantero, el vivero, etc. También puede aplicar, ¿para qué? Puede aplicar en un aserradero, los rendimientos de técnicas de aserreo, los rendimientos de técnicas de secado, o sea, muestra, imagínense cualquier muestra de lo que sea, ustedes muchas veces se van a plantear, ¿esto funciona o no funciona? ¿Tá? Entonces, esto es la base de los diseños experimentales, es decir, bueno, vamos a hacer un diseño de un experimento para probar si esta técnica fue realmente útil o no. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me están escuchando bien o se durmieron? Se escucha bien. Sí, se lo escucha, profe. Bien. Acá tienen algunos ejemplos. Es infinito, esta lista es interminable, o sea, se les puede ocurrir cualquier cosa. Mientras yo ¿qué condición tengo que tener? Tengo que tener dos promedios y tengo que poder sacar dos desvíos. Listo, con eso está. Si no son variables numéricas, no traten de hacer esto. O sea, si yo tengo ponderosa acá y murrayana allá, y ponderosa y murrayana hacer la media, no puedo. Porque dos ponderosas más tres ponderosas no me da un promedio. Entonces sí tienen que ser variables continuas, variables cuantitativas,
que yo les pueda sacar estos parámetros de interés que son la media y el desvío. Con la media y el desvío y el tamaño de la muestra yo puedo hacer, dice técnica en vez de técnica, ya está, leo. Entonces puedo poner en práctica este tipo de pruebas. Entonces, ¿el objeto cuál es? Es probar la diferencia. Por lo tanto, tengo que hacer un contraste de hipótesis sobre la diferencia. Si no hay diferencia, ¿sí?, entre los dos tratamientos, ¿cuánto es la diferencia? Si mu sub 1 es igual a mu sub 2, ¿qué pasa? Mu sub 1 menos mu sub 2, ¿cuánto da? 0. 0. Muy bien. O sea, la hipótesis nula generalmente se escribe así. Mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a 0. Quiere decir, no hay diferencia. Entonces, es muy común escribirla de esta forma. Si yo la escribo mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a 0 y la alternativa es distinta de 0, es una prueba bilateral. Porque acá también puedo plantear que mu sub 2 o mu sub 1 sea mayor o igual o menor que. Entonces, yo acá tengo una alternativa que es que mu sub 1 es mayor a mu sub 2, y acá tengo una alternativa que mu sub 1 es menor a mu sub 2. ¿Tá? Bueno, acá obviamente, si es igual o menor, no cotiza. Entonces es unilateral derecho, unilateral izquierdo, igual que el otro, nada más que acá, en vez de tener un parámetro y un valor, tengo dos estimaciones, dos valores, que pongo a prueba. ¿Tá? Las situaciones que se pueden presentar acá son varias. Son varias. Que las muestras sean independientes o que las muestras sean dependientes. Lo de la dependiente la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué se trata? Que son muestras apareadas. Después vamos a ver por qué. Primero vamos a ver las independientes. Que las varianzas poblacionales sean conocidas. Raro. Eso quiere decir Esto quiere decir raro. Uy, me salió mal. Que esto es raro que yo conozca las varianzas poblacionales. No es la varianza de la muestra que yo tengo, es la varianza de toda la población a la cual lo aplico. Es muy raro. Luego, ¿qué puede pasar? Que las varianzas sean desconocidas, caso muy común. Muy común que las varianzas sean desconocidas. Si son desconocidas, ¿qué puede pasar? Que sean iguales o que sean distintas. Y esto me lleva por dos caminos. Si son iguales es una prueba y si son distintas, ahí los grados de libertad se calculan de otra manera, porque no es lo mismo, si son diferentes. ¿Tá? Entonces, cuando yo analizo un experimento, me tengo que hacer este planteo. ¿Las muestras son independientes o dependientes? ¿Las varianzas son desconocidas? Bien, o son conocidas. Si son desconocidas, ¿son iguales o son distintas? Todo esto hablando en términos estadísticos. Bien. Entonces, tengo que determinar cómo es el estadístico de prueba. Yo antes tenía el parámetro y se lo restaba a el valor que ponía a prueba. ¿Se acuerdan? Yo tenía mu valía 50 y yo tenía x raya valía 53. Entonces el estadístico de prueba era 53 menos 50. ¿Sí? El t que calculaba yo, el t calculado. Ahora, ¿sí?, yo no voy a tener esto, voy a tener que mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a 0. Entonces, tengo que ver cómo planteo.
Bueno, tengo que analizar esto, ¿no? ¿Se conocen o no las varianzas? ¿Son iguales o no son distintas? Después vamos a ver cómo arreglamos eso. Bueno, si son conocidas, puedo usar una Z, porque acá tengo un sub 1, un sub 2 y acá tengo las varianzas que son conocidas. ¿Tá? Usualmente las varianzas son desconocidas. Este no es un caso muy común ni muy feliz. La hipótesis es mu sub 1 igual a mu sub 2, ¿sí? Mu sub 1 es distinto a mu sub 2. ¿Tá? Esto, si las muestras son independientes y las varianzas son desconocidas e iguales, que es un caso bastante común, después vamos a ver cómo probamos que sean iguales, tengo que calcular, ¿sí?, el estadístico de las diferencias. ¿Sí? Esto es 0, este término que hay acá. Mu sub 1 menos mu sub 2, ¿sí?, porque es la hipótesis nula. ¿Tá? Y yo ahora tengo dos estimadores, tengo dos medias muestrales. Entonces, T va a ser el T calculado, ¿sí?, va a ser la diferencia de las dos medias muestrales, ¿sí?, dividido, ¿sí?, una varianza ponderada. Esa varianza ponderada, ¿sí?, se calcula a partir de las dos muestras. ¿Sí? Yo tengo, fíjense que tienen subíndices, acá S sub 2 y acá es S sub 1. ¿Qué quiere decir? Este es el desvío de la población, o de la muestra, perdón, de la muestra 1, y este es el desvío de la muestra 2, o sea, del cantero 1 y del cantero 2. Este es N sub 1 y N sub 2, o sea, es el número de datos que tengo en el cantero 1 y el número de datos que tengo en el cantero 2. Operando esto, que no es ni más ni menos que un promedio ponderado, que no es muy difícil de entender, simplemente saco, yo con la calculadora puedo sacar el desvío de una muestra, el desvío de la otra muestra y listo. Obtengo este valor que es ¿qué? Este es S sub P. S sub P significa que es un desvío ponderado, promediado, o sea, o pesado por las dos muestras. ¿Tá? A partir de ahí calculo el estadístico de prueba y veo cuánto me da y si lo acepto o rechazo, de que eso pueda ser 0. ¿Tá? Bien. Bueno, si son distintas, simplemente cambia la forma acá en que se calculan los grados de libertad. Eso es lo que cambia radicalmente. Y acá, bueno, se ponen en esta fórmula, bien parecida a la anterior, ven que es muy parecida a esta. Se hace... Acá me parece... está bien. Se calcula de esta manera y se pone esto en el denominador. Antes se ponía S sub P, ahora se pone S1, S2, etc. Cambia un poquito la ponderación. ¿Tá? Ahora vienen un par de pasos que son importantes. Si las muestras son independientes, como María les decía, y son iguales, yo calculo el estadístico de prueba y determino si acepto o rechazo. Siempre acuérdense que la hipótesis nula, que era aceptar o rechazar H0, significaba que mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a 0. Entonces, si acepto H0, digo que no hay efecto del tratamiento porque las dos poblaciones, las dos muestras son iguales. Si rechazo, digo que hay efecto. Bien. Entre medio, o sea, entre medio o análogamente al test de hipótesis, puedo hacer un intervalo de confianza para la diferencia de las medias. Si hago un intervalo de confianza para la diferencia de las medias, ¿sí?, es una prueba análoga al test de hipótesis. ¿Qué quiere decir? Es lo mismo que la prueba, tiene que dar lo mismo que la prueba del test de hipótesis, ¿sí?, y la conclusión es la misma. Pero se lee distinto, porque acá no tengo un valor crítico de aceptación o rechazo. El intervalo de confianza
para la diferencia de estas dos medias muestrales que tomé, yo calculo el intervalo de confianza y digo x1 menos x2, o sea, x raya 1 menos x raya 2, más menos un t que está sacado como. Y al 95% sería 1 menos alfa, o sea 0,975, si es dividido 2, o 0,95 dividido 2, como quieran ponerlo, 5% dividido 2. ¿Con cuántos grados de libertad? N1 más N2, o sea, es decir, la muestra del primer cantero más la muestra del segundo cantero, y le saco a cada una un grado de libertad, con lo cual me queda N menos 2. Calculo esa varianza ponderada, que la calculo de esta manera, calculo la varianza ponderada, así. No es muy difícil porque es n-1 por la varianza 1, n-2 por la varianza 2, dividido la suma de los dos menos 2. Entonces calculo este SP acá y lo multiplico por el n de 1 sobre n de cada una de las dos muestras. Obtengo, ¿qué cosa? Un intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué me da? Dos valores. Me da un límite superior y un límite inferior. ¿Sí? ¿De qué depende? Del más y del menos. O sea, cuando hago más me va a dar el límite superior y cuando hago menos me va a dar el límite inferior. ¿Sí? ¿Y para qué sirve eso? Es bastante importante. ¿Por qué? Acá pasa algo muy sencillo. Si el intervalo de confianza contiene al cero, ¿sí? ¿Ven ahí lo que subrayo abajo? Sí. Las medias son iguales. Si no contiene al cero, son distintas. ¿Está? ¿Se entiende eso? O sea, si acá, si el intervalo de confianza supone que se me da más 3, ¿sí? Menos 1, ¿contiene al cero? Pregunto. ¿Qué durmieron? ¿No más? Sí, lo contiene. Bien, entonces, ¿qué concluyo? Si contiene al cero, Son iguales. son iguales. Si ahora cambio el resultado y les digo, me dio más 3 más 1, ¿contiene al cero? No. ¿Qué concluyo? Que no son iguales. Que no son iguales. Si ahora les digo menos 3 menos 1, ¿contiene al cero? No, No. ¿Qué concluyo? no son iguales. No son iguales. Volvemos al ejemplo del cantero. ¿Qué quiere decir no son iguales? El fertilizante tuvo efecto, por ejemplo. Entonces, si está el cero entre medio, ¿sí? Son iguales. ¿Qué quiere decir? El fertilizante no funciona. Si no tiene el cero, el fertilizante funciona. Marcó una diferencia. ¿Se entiende? Y es una prueba análoga, ¿sí? A el test de hipótesis. Cuando yo calculo el estadístico de prueba del test de hipótesis y acepto rechazo, la igualdad, o la hipótesis nula de igualdad de medias, o si le acepto la rechazo, concluyo lo mismo. No puede ser que esto me dé una cosa y el test de hipótesis me dé otra. Cualquiera de estas dos pruebas son lo mismo. ¿Está? Esto igual no se preocupen que lo vamos a rebobinar. Entonces, eso fue el intervalo de confianza, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo el intervalo de confianza de una prueba bilateral para dos medias? Después vamos a hacer unos ejercicios, hoy no, porque ya estamos muy cansados. Y después vamos a ver cómo probamos si las varianzas son iguales o son distintas. Eso lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Está? Bien, entonces tenemos, ¿qué vimos hoy? Vimos intervalo de confianza para la estimación de un parámetro, ¿sí? ¿Qué efectos tiene el tamaño de la muestra? ¿Sí? ¿Qué efecto tiene el nivel de probabilidad?
¿Y qué efecto tiene el error que me permito o el error que estoy dispuesto a aceptar? Entonces, veíamos que jugábamos un poco con eso para ver cómo controlar un tamaño de muestra o un muestreo orientado para estimar o calcular un parámetro. ¿Está? ¿Qué más vimos? Bien, vimos una prueba de hipótesis. Decíamos, bien, si tengo un parámetro y lo quiero contrastar contra una muestra, a ver qué pasa. ¿La muestra respeta ese parámetro o no? A mí el bidón me dice que acá el rendimiento aumenta un 50%. ¿Tá? Quiere decir que mi plantín teóricamente tendría que medir 50% más. Mi plantín medía 20, ¿cuánto tiene que medir? Tiene que medir 30. ¿Tá? Entonces, el parámetro es 30 centímetros. Yo hago una muestra y veo, ¿mide 30 o no mide 30? Yo es muy probable que no dé 30, ¿no es cierto? El estimador. O sea, yo hago una muestra, va a ser muy raro que dé 30 justo. Pero la diferencia es significativa. ¿O es igual? Entonces, ¿dio 30 o dio menos de 30? Si dio menos de 30, ese fertilizante está mintiendo, no me dio los rendimientos que me vendieron. ¿Sí? Entonces, me venden un tónico capilar, me dice, el aumento de la cantidad de pelo por centímetro cuadrado, ¿sí? Es de un 30%. Entonces, ¿es cierto o es mentira? ¿Los tónicos capilares aumentan la cantidad de pelo? Puede aplicar a cualquier cosa. Sí. Sí. Hola. Decía que no, podía que no funcionen. Claro, que son mentiras, ¿no? Mucho, o sea, ¿qué quiero decirles con esto? Era muy común años este invento de que había tónicos capilares que hacían que uno le creciera el pelo. Entonces, ¿cómo le refuta a uno estadísticamente de que el tónico capilar no sirve? Entonces, esta es una prueba para hacer eso. Nosotros en general no es el problema que tenemos, pero nos sirve para, digamos, refutar verseros o chamulleros, que nos quieren vender cosas que no son. O inversamente para probar técnicas o cosas que sí sirven, ¿no es cierto? Muchas veces está involucrado el costo, porque lo que se van a plantear no es si sirve, sino cuánto sirve y si justifica el costo. ¿Cuánto me gano yo en tiempo y en porcentaje de prendimiento si viverizo en tubetes o a raíz desnuda? Entonces, tengo que ver, hacer un estudio para ver si realmente vale el costo o no y si justifica. Estos son los tipos de estudios que puedo hacer. ¿Tá? Y bueno, y introducimos después, esto vimos que podía ser mayor, la hipótesis nula, menor que, mayor que, igual que, distinto que, unilateral derecha, unilateral izquierda, etc. Eso era con un parámetro. ¿Sí? Y ya introducimos el concepto de que, bueno, podría ser que yo quisiera comparar dos medias muestrales. Entonces, la primera prueba que puedo hacer para comparar dos medias muestrales es calcular el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza tiene comprendido al cero, es una cosa, y si no lo comprende, es lo contrario. Puedo calcular el estadístico de prueba, el T. Bien, para calcular el estadístico de prueba tengo un requerimiento previo, que es que dijimos muestras independientes, varianzas desconocidas, y había un requerimiento más, que era saber si las varianzas son iguales o son distintas. Porque eso me hace que use o una fórmula u otra. ¿Tá? Entonces, hay una prueba previa, que hoy no la vamos a ver porque ya estamos al límite de la capacidad, para probar esto. Es otra prueba que se llama F, y acá vamos a arrancar la clase que viene. Es decir, si son iguales o no son iguales, ya no estoy hablando acá de mu. Acá que estoy hablando, ¿sí? Acá estoy hablando de la varianza 1 y la varianza 2. Y no se prueba, bueno, esto se lo introduzco, después vamos a ver cómo funciona. Pero no se prueba con una igualdad o una diferencia, sino se prueba con un cociente.
Esto lo dejamos para la clase próxima, así no quemamos todas las naves. Y probablemente vamos a hacer algunos ejercicios entre medio. ¿Está? ¿Sí? ¿Preguntas? No. ¿No? Bien. Esto como todo, siempre después con la práctica van a ver que no es tan complicado, hay que seguirle un poquito el hilo, ¿no? Y hay que respetar ciertas reglas, nada más. No son muchas, no es complicado, no es una matemática compleja, son todas cuestiones siempre basadas en esto, en la probabilidad, en el planteo de hipótesis y si acepto o rechazo, etc. Las hipótesis son interesantes, los test de hipótesis son interesantes porque, digamos, pusieron de moda la estadística en la posguerra por el tema de la agronomía, o sea, de los aumentos de los cultivos para darle de comer a la población mundial en épocas que había mucha hambre. Entonces, todas las técnicas de aumento, o sea, de fertilización, rotación, etcétera, 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 para aumentar la producción de los cultivos, estaban casi todas basadas en esto, en esto, test de hipótesis y análisis de varianza. Y es un fundamento importante. Nosotros en general usamos más en el ámbito forestal el tema de estimación de parámetros. Generalmente nos interesa más. La parte experimental no es algo que nos pegue de lleno. Lo usamos, pero no es lo que más nos pega. Igual, bueno, los cultivos en general en la parte forestal son mucho más lentos que los cultivos agronómicos. Por lo tanto, los resultados hay que hacerlos con mucho mayor cuidado. O sea, si uno se equivoca en una prueba de granos o le faltan muestras o quiere cambiar o lo que sea, al año siguiente lo vuelve a hacer y listo y chao. Nosotros por ahí para obtener un resultado a veces tenemos que esperar 30 años que crezca un árbol. Entonces, equivocarse en cómo se planteó la prueba no es menor. Por eso, si bien no lo usamos mucho, pero cuando lo usamos lo tenemos que usar bien, no cometer errores. Si hacemos experimentos para medir rendimientos, en silvicultura sobre todo, tenemos que ser cuidadosos. En vivero por ahí ya son más breves los plazos, pero breves. En vivero una planta se produce en 3 años, o sea, después de 3 años si tienen todo mal, es un problema, ¿no es cierto? En laboratorio con las semillas y eso es mucho más corto el plazo porque son 15 días para ver si la escarificación funcionó o no, etcétera, que son cosas más cortas. Esto es como para ponerlos en tema, ¿dónde encaja todo esto? Bien, si no hay más preguntas, yo los dejaría hoy por acá, arrancaríamos después con unos ejercicios, y continuaríamos desde acá hasta análisis de la varianza. Así que nada. Espero que les haya gustado la clase. Es la mejor materia que hay.